Vamos a hablar con un economista que en realidad es historiador previamente y él es Marcelo Rougier y es profesor y doctor en historia, pero tiene la particularidad que desde ahí siguió avanzando en estudios, en temas que tienen que ver con la historia económica y social de la República Argentina. De hecho, él es profesor titular de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA. Y teníamos hace un tiempo ganas de hablar con él, y esta semana más fuertemente, porque me parece que todo lo que ha sucedido y lo que tiene que ver con la coyuntura se puede intentar explicarse mejor si uno mira para atrás, ¿no? Qué raro con el discurso de Macri esto que estoy diciendo, ¿no? Porque esta idea de querer llevar a un pueblo a no volver atrás también tiene que ver con intentar infundirle a la gente esa idea de no mires hacia el pasado porque el pasado es negativo, y muchas veces el pasado es lo que termina entendiendo tu presente. Marcelo está con nosotros y te saluda Marcelo Aymar. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, podía haber hecho una pregunta más corta en esta primera pregunta, pero voy a tratar de poder agrandarlo un poquito. En los diferentes periodos de la historia económica argentina, ¿terminás pensando que cuando el dólar está alto le fue bien a la República Argentina económicamente? Ahora, también sería mezquino si termino la pregunta ahí, porque hay una parte que es bueno, hay una parte que tiene que ver con que eso puede ser positivo, pero si no se distribuye a nivel económico colectivo no funcionó. Ahora, la primera parte de la pregunta sería, cada vez que el dólar estuvo alto en la República Argentina, ¿la economía fue pujante? Bueno, no, diría que no, no Mm, necesariamente. mm, Hubo como muchos modelos y políticas económicas mm, y variaciones, por lo tanto, del tipo de cambio a lo largo de la historia. Si nos ubicamos concretamente desde los años 40 para acá, en general, yo diría que hay momentos de bonanza económica, de crecimiento económico, con un peso sobrevaluado, con una mm, situación, digamos, de tipo de cambio que en realidad no ataca precisamente al salario, ¿no? mm, Para ir rápidamente, el contexto del primer peronismo, el peronismo clásico, el momento, digamos, que uno identifica como más exitoso de esa política económica o de ese modelo económico, mm, con el cual luego se hace política, digamos, y se sigue remitiendo a ese pasado venturoso. En realidad, digo, no había un peso sobrevaluado que trataba de mejorar la situación de los salarios, que en definitiva bajaba el precio de los productos agropecuarios, mm, permitía, digamos, la importación para el impulso del sector industrial, etcétera. Y en ah, general los tipos de cambio alto remiten a situaciones de ajuste de la política económica, lo que supone en términos generales una caída importante de los mm, salarios reales y una reactivación de la economía por el lado de las exportaciones y en términos generales de las exportaciones tradicionales, ¿no? En esta dinámica claro. de ciclos recurrentes de stop and go, de Mm. crisis, de recesión y de crecimiento, ¿no? Tienen un poco que ver con la estructura productiva de la Argentina y Mm. las restricciones sobre todo en el sector externo, ¿no? Claro, porque ese dólar alto me imagino que le sirve al sector exportador, pero en Exacto. definitiva también ralentiza ese proceso de sustitución de importaciones, porque los industriales que viven en este país tienen que comprar insumos mucho más caros. Sí, bueno, digo, son como efectos combinados, ¿no? Mm, Cuando viene una política de ajuste y una elevación importante del tipo de cambio, un dólar alto, lo que hace es precisamente alentar las exportaciones mm, y comprimir a la vez las importaciones porque son más caras. claro, Entonces, por lo tanto, sí afecta a aquellos sectores que tienen insumos importados, pero a la vez alienta un proceso de sustitución mm, local, digamos, ¿no? sí, Con salarios en dólares más bajos, etcétera. mm, Lo que pasa es que esto es un proceso, es una espiral, digo, ¿no? Luego aparecen determinadas condiciones, el proceso inflacionario que ha acompañado a la Argentina durante toda la historia a partir precisamente de los años 40, 50, digamos, va horadando ese tipo de mm, cambio alto y se van generando nuevamente tensiones. Pero lo que hay atrás es una estructura, en términos de Marcelo Diaman,
una estructura productiva desequilibrada, con un sector exportador tradicional, competitivo, y con sectores industriales de más baja productividad. Cuando la industria crece, lo que hace es, en definitiva, generar mayor demanda de bienes importados. Y ahí se genera un cuello de botella, porque precisamente la balanza comercial se torna negativa y aparecen las tensiones para la devaluación. En algunos contextos, más cercanos en el tiempo, después de los años 70 para acá, eso se ha resuelto básicamente a través de la deuda, ¿no? Claro. Se han resuelto las situaciones de balanza comercial deficitaria a través de esta restricción externa, a través del endeudamiento, de un creciente endeudamiento, ¿no? Fíjate en el contexto, perdóname, en el contexto de la política de Martínez de Hoz. Claro, iba a ir ahí. Sí. Claro, ese contexto, bueno, se puede vivir con una balanza comercial negativa sobre la base de un enorme endeudamiento, de ingreso de capitales del exterior, etcétera. No es hasta que llega un problema de no hay más de esa deuda, exacto, o un contexto internacional adverso, y eso estalla, ¿no? Ahora, en ese no hay más, se me viene la imagen de Luis Toto Caputo, que estuvo hablando en esta semana, y ese no hay más él lo sintió en enero o primeros días de febrero del año 2018, cuando el mercado de capitales le dice, bueno, te doy 9.000 millones de dólares y no te doy más. Y bueno, después termina en lo de Mayo, Macri, el FMI. Ahora, en ese momento, la economía pudo haber tenido un viraje, no lo tuvo por una cuestión ideológica, no lo tiene porque no supieron resolverlo. Bueno, atrás, otra vez. Atrás porque ahí no se contó nada, Marcelo, en ese momento. Claro. O sea, fue directamente de febrero, saltamos a mayo, y entre febrero y mayo ellos siguieron diciendo, bueno, es el único camino. Exacto. Ahí lo que hay atrás, ¿no? Otra vez, en la economía argentina es un problema de restricción, de escasez de divisas, de falta de generación de dólares. Las exportaciones de la Argentina están hoy al nivel de 2005, o sea, hay un problema de estancamiento de las exportaciones y de las posibilidades de colocar en el mercado internacional. Esto, tiene una resolución, si querés, de tipo estructural. O sea, ¿cómo resolvés esto? Tratando de incrementar la productividad del agro, incrementando la productividad de la industria para que genere exportaciones, diversificando la estructura productiva, etcétera. Ese es un modelo, una estrategia. Sí. En parte, uno puede decir que durante los años del kirchnerismo, se intentó avanzar por ese camino, muy lento, etcétera, pero se intentó allí hasta que aparecieron los problemas precisamente de la crisis económica internacional y también los problemas de restricción externa que llevaron al cepo, etcétera, etcétera. Esa estrategia, ¿no?, que suponía también el desendeudamiento, ¿no?, y otro tipo de políticas en ese sentido, esa estrategia, terminó, corriéndose de plano con la política o el modelo del gobierno de Macri. Eso se abandonó y se apostó precisamente al endeudamiento, a resolver esos problemas a través del endeudamiento, hasta que, como vos bien decís, llega un momento donde eso es imposible de sostener, el peso de la deuda es imposible de sostener, y aparecen también problemas en el escenario internacional. Los problemas en el escenario internacional pueden aparecer o no, siempre están ahí dando vueltas. Claro. Pero el tema es que uno puede avanzar en un modelo que trate de atenuar esas restricciones o que, en todo caso, las profundice o las estimule, etcétera. Me parece que lo que sucedió es precisamente esa situación, y en esa situación estamos. Marcelo, vos escribiste un libro que tiene que ver con la economía del peronismo, has escrito un último libro que tiene que ver se llama La historia necesaria del Banco Central de la República Argentina, entre la búsqueda de la estabilidad y la promoción del desarrollo. Es un libro que has escrito muy recientemente, y en base a esos libros y al trabajo profesional que realizás, ¿cómo crees que, de ser confirmados los resultados en las PASO de Alberto Fernández, esta nueva economía peronista?
es difícil. Por lo menos dame 2, 3 ejes. No, Yo sé que es difícil. Sí, exacto, te tiré un centro complicado, pero bueno. No, sí, es cierto. Pero un economista rápidamente te hubiera contestado, sí, porque les encantan los pronósticos y aventurar cosas, y yo creo que hay que ser bastante más mesurado y moderado. Pero de todos modos creo que efectivamente la historia o la experiencia del pasado brinda algunas pistas para poder, como vos decís, establecer algunos lineamientos más o menos generales o ejes de lo que puede llegar a pasar. Digo, en un contexto muy pero muy complicado, digamos, muy pero muy difícil. Yo creo que el peronismo arrastra, en definitiva, toda esa tradición que supone en términos generales, cierto, apuesta a una estructura productiva, digamos, o apostar a la producción, digo, frente a un modelo que apostaba básicamente a la dinámica financiera, y eso supone también cierta recomposición de los salarios, de los ingresos, las mejores condiciones de la población, porque digo, además es imposible sostenerlo en estos niveles, ¿no? Claro. Independientemente de los objetivos y las búsquedas, digo, esto es insostenible. Sí, no. Es como, la realidad ya te abofeteó, sí, ya está. Claro, claro, es como el contexto del 2001. Solo el peronismo podía venir y o el kirchnerismo en definitiva, y provocar cierta mejora en la distribución de los ingresos, cierto crecimiento, etcétera. Pero digo, otra alternativa no había, digo, ¿no? Claro. Era o la desintegración o avanzar en ese camino. Sí. Digo, dado estos lineamientos más o menos generales, me parece que esa puede ser una búsqueda con bastantes limitaciones, ¿no? Bastantes limitaciones porque hay tensiones por muchos lados y digo, lograr una recuperación importante del salario, etcétera, va a estar claramente muy limitada, pero creo que se puede apostar a esa búsqueda y otra vez a profundizar un modelo más productivo, ¿no? Básicamente apostando a la diversificación del sector productivo, apostando a las actividades tradicionales, pero también a buscar en algunos sectores industriales algunas capacidades y potencialidades. Me parece que por allí se va a encaminar la cosa. Claro. Conjuntamente con alguna mirada también, que claramente creo que trae equipo económico, o al menos los nombres que están circulando, de vincular la ciencia y la técnica a la producción, de mayor apoyo al desarrollo científico, etcétera, ¿no? Todo lo que de algún modo se descartó de plano durante el gobierno de Macri, ¿no? Claro. Lamentablemente, porque esas son políticas claramente de largo plazo que fueron descartadas, que rinden sus frutos en el largo plazo y que son políticas de Estado que deben sostenerse. Me parece que hay una política en ese sentido, o una idea de política en ese sentido, que va a ser posible. Obviamente también va a tener que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso ya, vamos. El 11 ya sacan los pasajes. O sea, no, si no lo tiene que renegociar este gobierno ya, digamos... Que estaría muy bien. En este proceso de transición, me parece que algo en ese sentido... va a ser insoslayable, ¿no? Marcelo, nos vamos a despedir de esta entrevista. Era la primera vez que hablamos, te vamos a hacer un regalo y seguramente también vamos a recordarlo. Yo tuve la oportunidad, por suerte, de poder entrevistarlo en el último tiempo de su vida y vamos a escuchar el audio y después decime algunas palabritas sobre él y nos vamos. Dale, ok. La historia enseña a entender la actualidad, porque los problemas contemporáneos de la economía argentina, su ubicación en la economía mundial, sus problemas actuales, tienen orígenes muy remotos. La historia de la economía argentina puede resultar apasionante. Hace muchos años, cuando yo fui ministro de Oscar Allende en la provincia de Buenos Aires, durante la presidencia de Frondizi, un amigo industrial me regaló una moneda original de estas. Esta es una réplica de aquella moneda. La primera moneda patria. Esa la mandó a hacer la asamblea del año 13. Por ese entonces todavía se acuñaban en Potosí. Esto es un recuerdo de cuando Canal Encuentro hacía programas de economía y hacía otros diversos programas. Y el programa se llamaba Economía para Todos, está en YouTube, lo pueden ver. Y quien hablaba es Aldo Ferrer. Aldo Ferrer para muchos economistas, para muchos historiadores de economía política, para periodistas, bueno, un referente. Un par de palabras sobre él, sobre cómo fue trabajar con él y bueno, y nos despedimos.
Sí, tal cual. Bueno, es un gran honor, digamos, haber podido trabajar con él. Creo sinceramente que Aldo es uno de los grandes economistas de la Argentina y de América Latina, sino quizás el más importante. Siempre uno hace referencia a Presbich desde el punto de vista teórico, etcétera, pero Aldo combinaba esa teoría con la gestión, digamos, ¿no? Es un gran promotor del desarrollo y muchas de estas cosas que estuvimos discutiendo estaban siempre en su cabeza y en su idea de mejorar, digamos, las condiciones de la población, del pueblo argentino, desde múltiples lugares, ¿no? Lo hizo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como ministro de Hacienda, como ministro de Obras Públicas y de la Nación, desde el Banco Provincia, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es decir, en cada lugar que tenía posibilidad de actuar, trataba de impulsar estas ideas sobre el desarrollo, un desarrollo autosostenido, un desarrollo desde una perspectiva nacional y de integración al mundo, ¿no? Por eso a veces, cierro con esto, por eso a veces cuando se toma una visión, digamos, pequeñita de la idea de vivir con lo nuestro y se lo critica, en realidad Aldo lo que estaba pensando era desarrollar al país desde una mirada nacional, pero integrado al mundo, no una economía cerrada, ni mucho menos, ¿no? Pero a veces se hace una caricatura de esas ideas, lamentablemente. Sí, y a veces también la gente quiere entenderlo mal, ¿no? Lamentablemente, algunos sectores. Sí, absolutamente. Marcelo, muchas gracias y bueno, estaremos hablando en otro momento. Buen fin de semana. Te agradezco, gracias igualmente a todos. Chau. Quien está hablando con nosotros será el doctor en Historia y profesor, quien además es titular de la Cátedra de Historia Económica y Social de la República Argentina, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Una persona que elegimos dialogar en este programa de hoy para salir un poco de la coyuntura de a cuánto está el verde y entender por qué muchas veces se termina el argentino haciendo esa pregunta de ¿qué le pasa al verde, no?